Así que nos vamos a enfocar en los hemocultivos y para eso nada mejor que presentarlo a Rolando Zuluaga. Es bioquímico, especialista en microbiología clínica, asesor científico en el Hospital Naval, en Biomerie, y seguramente maestro de muchos de nosotros, yo incluido. Rolo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en realidad la idea más que nada hoy era hacer una mesa de discusión más que una charla, y con este tema de los métodos rápidos en hemocultivos, uno tiene que hacerse las siguientes preguntas. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué beneficios espero obtener y qué evidencias hay de esto? Es lo primero que uno se tiene que plantear. Y claramente, el para qué y para quién es en aquel paciente que va a llevar un cambio de conducta terapéutica. Caso contrario, el costo realmente no lo justifica. Podemos hablar sin ninguna duda del paciente con shock séptico. 7,6% de incremento en la mortalidad por hora de tratamiento inadecuado. Mucho más discutible cuánto tiempo tengo para el paciente con sepsis sin shock. Como dicen las guías de sobreviviendo a la sepsis de Singer and Company. Neutropénico febril, es una papa que quema las manos. Levaduras y bacilos gram negativos siempre y cuando estén en el contexto de lo que dije previamente, un paciente con shock séptico y que vaya a cambiar tratamiento antibiótico. El tema en nuestros hospitales es con los cocos gram positivos porque muchos tenemos porcentajes inaceptables de contaminante. Hacer un método caro es complicado. Es un tema. Entonces, lo primero que hay que saber es esto. ¿Va a cambiar conducta terapéutica? ¿Sí o no? Lo segundo que hay que decir es que cada hospital tiene que diseñar su algoritmo, un algoritmo de uso. Depende de la población de cada hospital. Tercero, ningún equipo hace magia. Si el resultado no va a un PROA, está demostrado que no cambia mortalidad y no cambia tratamiento antibiótico, no optimiza el tratamiento antibiótico. Entonces, esto es fundamental. ¿El cómo? ¿Puedo partir de sangre? Sí, puedo partir de sangre con métodos que no están en Latinoamérica. Bio, T2 Candida, T2 para bacterias, Septitest, Septifast, no están en Latinoamérica, son muy caros, muy complejos y hoy por hoy todavía no están disponibles para nosotros. Pero hacia ahí va la historia, de la sangre directa. Todavía falta resolver varios puntos como la detección de DNA que no refleja realmente una bacteremia, por ejemplo. Entonces lo que hoy en día hacemos es trabajar del frasco de hemocultivo. Un frasco de hemocultivo positivo que puedo trabajar directamente o desde la pátina. Es el gran punto al que nos deberíamos recibir. Por ejemplo, desde el frasco puedo hacer Malditov, 80% de performance promedio. Puedo hacer antibiograma directo del frasco. Vitek, Phoenix, Microscan. Difusión con lectura rápida acorde a EUCAS, que es más completo que el CLSI. Genial. Altísimo impacto clínico, lo hemos publicado en el Hospital Naval, 62% de cambios terapéuticos comunicado inmediatamente al médico. Si no, no sirve para nada. ¿Cuál es mejor? Todos son comparables, todos son excelentes con una correlación categórica de más del 95%. En el año 2000 publicábamos con la Fundación Favaloro el antibiograma por difusión desde el frasco, con una correlación de nuevo categórica con esos puntos de corte de aquel momento de más del 90%, cambios terapéuticos en un 30%. Hoy tenemos los automatizados, que son totalmente equivalentes. Si ustedes tienen Phoenix, anda bárbaro. Lo publicamos en el ECMID del año pasado, del 2021, perdón, Vitek versus Phoenix, exactamente igual. Vitek en 9 horas, Phoenix en 14 horas. Y la gran novedad que vimos el año pasado con
los que tuvimos la suerte de ir a Lisboa, a la ECMID, es la explosión de métodos que reducen los tiempos en forma significativa a partir del hemocultivo. Citometría, calorimetría, nefelometría, microscopía automatizada, detección de ácidos orgánicos volátiles, 1000 métodos. Ahora, ya no con 9 horas de tiempo como Vitek, sino 4 horas. Se acerca un poco más y entonces esto se empieza a adecuar más a esta diapositiva, ¿no? Sepsis, una muerte cada 5 segundos en el mundo, 47 a 50 millones de casos en el mundo, primer causa de muerte en los hospitales, 11 millones de muertes por año, 50% de los sobrevivientes quedan con efectos físicos o psicológicos y claramente el tratamiento inicial inadecuado dispara la mortalidad. Y a esto es a lo que voy con los métodos rápidos. El famoso trabajo de Kumar en pacientes con shock séptico. 7,6% de incremento en la mortalidad con tratamiento inadecuado. Los minutos queman. Los minutos queman. Entonces, lo que les decía, a partir del frasco de hemocultivo podemos optar por una de esas dos variantes. ¿Y de qué me sirve tener FilmArray, Vitek, MALDI-TOF si el frasco de hemocultivo se demora más de 4 horas en llegar al laboratorio? Todas esas ventajas quedan absolutamente invalidadas y esto está totalmente demostrado. El frasco de hemocultivo debería llegar dentro de las 2 horas y no más allá de las 4. Y por supuesto, una vez que llegó, debería ser introducido inmediatamente al incubador. ¿Sí o no? Bien, estamos de acuerdo. La otra posibilidad, bueno, también puedo hacer otras metodologías a partir del frasco, que en lo personal prefiero hacerlos desde la pátina, como Blue Carva, por ejemplo, métodos cromatográficos. También podemos hacer col-NP, en el naval hacemos col-NP con lectura a las 2 horas, y que, al igual que la predifusión, me dice que es resistente, pero no me dice la SIM. Y no es lo mismo una SIM de 0,5 que una SIM de 2, sobre todo si el clearance de creatinina está por arriba de 80. No es suficiente. Tengo que saber la SIM. Por supuesto, también puedo hacer desde la pátina desde la pátina Vitek 2, Phoenix, Microscan, para gram negativos y para gram positivos, porque este es un tema. Desde la botella no andan bien para gram positivo. Sí la difusión con cefoxitina, que es genial. Si está puro, correlaciona en un 99%. Pero los automatizados con gram positivo de la botella no andan bien. En cambio, desde la pátina, trabajo de Idelevich, por ejemplo, una correlación categórica de más del 95%. MALDI-TOF, un multicéntrico que publicamos con el Garrahan y el Gutiérrez y el Naval, un 97% de correlación para gram negativos, 88% para gram positivos. Entonces, el cómo, estos 2 puntos. Puedo partir de uno o de otro. Las metodologías que les dije de métodos rápidos desde la sangre, hoy por hoy inalcanzables. Y no solamente para Latinoamérica, para gran parte de Europa también. De nuevo, este costo, por ejemplo, de una PCR múltiple, va a estar justificado si va a cambiar conducta terapéutica. La correlación es realmente fabulosa, tanto con FilmArray como con Verijin, que son las 2 PCR comerciales que hoy están en el mundo, las más importantes, con resultados globales de un 94% a 97% si son los gérmenes incluidos en la base de datos. Los demás métodos para determinar la sensibilidad son realmente críticos. Son críticos.
tenemos que tener la sensibilidad antibiótica lo antes posible. El EUCAS, genial, con la lectura rápida para los gérmenes que están indicados, pero tenemos que tener los discos con las cargas del EUCAS. Errores very minor, como pueden ver, de menos del 1%, anda bárbaro el método, y lo más importante de todo es que realmente ha demostrado llevar a cambios terapéuticos en un porcentaje realmente relevante. Esto no lo vamos a mostrar, simplemente ¿qué beneficios quiero obtener? Yo quisiera obtener menor tiempo de internación, quisiera obtener menor mortalidad. Hay 3 metaanálisis, 3 revisiones sistémicas, la de Weller, la de Bardacas y la de Timbrook, que demuestran que realmente disminuye mortalidad siempre y cuando el resultado vaya a un PROA. Y entonces muchos de ustedes me van a decir, pero la Cochrane. Sí, tienen razón. Anton Vázquez en el 2021 publica un trabajo que dice los métodos rápidos no cambian mortalidad ni con PROA ni sin PROA. Y dicen, tampoco cambian tratamiento antimicrobiano. No hay evidencia. La Cochrane, medicina basada en la evidencia, la Biblia. La Biblia se basó en 6 trabajos randomizados. De esos 6, solo 3 tenían PCR múltiple. De esos 6, solo 4 los resultados iban a PROA. Menos mal que dicen alto grado de heterogeneidad, bajo grado de evidencia. Y dicen, no es que no disminuya mortalidad, no tenemos evidencia para decir que la disminuye. Yo lo escuché a Rafael Cantón, por ejemplo, en el ECMID del año pasado y en el Congreso del SEINC del año pasado, decir que va a ser muy, muy difícil demostrar reducción en la mortalidad, pues se necesita un enorme número de pacientes para lograr esto. Y desde el punto de vista ético no va a ser fácil. ¿Por qué a un paciente con shock séptico le voy a hacer FilmArray y al otro no? ¿Qué comité de ética va a aprobar eso? Muy difícil llegar a demostrar esto. Pero si yo tomo Malditov, vale lo mismo. Veganovic. Malditov antes, sin PROA, Malditov con PROA, que demostró que había menor tiempo para terapia óptima y que había, menor tiempo de tratamiento de los gram positivos contaminantes y menor tiempo de tratamiento para llegar al tratamiento óptimo de gram positivos con reducción de costos, pero siempre y cuando fuera un PROA. Ningún equipo hace magia, ninguno. Y lo mismo decía Nágel con los coagulasa negativos, que es otra gran ventaja de poder identificar rápidamente, separar un aureus o un lugdunensis dentro de los coagulasa negativos inmediatamente. Cuando va a un PROA, menor tiempo para terapia óptima y efectiva e incluso mortalidad de 30 días. La otra gran pregunta, y después empezamos a ver las discusiones, es: tengo Malditov y tengo FilmArray. ¿Hay un antagonismo o hay una sinergia? O si ustedes quieren, Berigin, pongamos cualquiera de las PCR múltiples. ¿Qué les parece? ¿Hay un antagonismo? ¿Es innecesario? ¿Es redundante? Esto se preguntaban un poco los italianos del trabajo de Fiori, donde demostraban que en realidad eran totalmente sinérgicos. ¿Por qué? Porque FilmArray detectaba al 94% de las polimicrobianas y Malditov solo al 56%. Es decir, por un lado, la PCR múltiple, y esto valdría también para Berigin, detecta genes de resistencia, pero además incrementa significativamente la detección de polimicrobianas. Y
Si ustedes quieren llevarlo a la evidencia local, el multicéntrico que publicamos entre el Hospital Garrahan, el Gutiérrez y el Naval en el CEIN de Granada el año pasado, donde demostramos exactamente lo mismo, duplicación de las bacteriemias polimicrobianas, con detección de genes de resistencia. Entonces, ¿hacemos FilmArray solo? No, porque Malditov detectó 14 casos de bacteremias significativas no incluidas en la base de datos y 40% de ellas llevaron a cambios terapéuticos. Es decir, son sinérgicos y además sinérgicos con Phoenix, Vitek, Sensititre, lo que ustedes quieran, porque necesito la SIM para ajustar los parámetros de PKPD. El trabajo de Anton Vázquez de la Cochrane. No cambia mortalidad, no cambia tratamiento antibiótico, con un enorme grado de heterogeneidad y de limitaciones. Necesitamos evidencia, que va a ser muy difícil de lograr en lo que hace a la mortalidad. En cuanto a los cambios terapéuticos, hay mucha evidencia local, como les decía, tanto con Malditov como con FilmArray o con Verigene en Europa sobre todo. Así que esto más que nada era una simple introducción para abrir una discusión, y este es el trabajo de Weller, por ejemplo, el metaanálisis que demuestra reducción en la mortalidad con las PCRs múltiples, o el trabajo de Timbrook que demuestra lo mismo, o el trabajo de Bardacas, 3 revisiones sistemáticas que demuestran reducción en la mortalidad, que fueron criticadas por la Cochrane porque dijeron estas 3 revisiones incluían sobre todo trabajos observacionales. Es cierto, totalmente, pero es lo que hay. Bueno, esto es una simple introducción muy rápida como para que abramos la discusión. Es fundamental conocer para qué sirve y qué no tiene. Uno tiene que conocer ventajas y desventajas y limitaciones de cada metodología para sacarle el mejor provecho realmente. Coincido, Rolo. Yo creo que nos encaminamos, ¿no? Sobre todo en una epidemiología tan característica como la nuestra, a una necesidad de hacer la verificación de todos los sistemas que se introducen en el país, cada uno en su área de desempeño, ¿no? Por supuesto. En lo que hace a detección de genes de resistencia, claramente es competencia del Laboratorio Nacional de Referencia poder realizar ese tipo de estudios. Sobre todo muchas veces porque las plataformas comerciales tienen información que es propietaria, que no nos permiten hacer una predicción in silico. Por ejemplo, conocer a dónde están dirigidos los cebadores, para qué partes de los genes de interés, de tal forma de enfrentarlo a las secuencias locales y poder de esa forma determinar su aplicabilidad para la epidemiología local. Así que nos parece que es un sano ejercicio que nos acostumbremos a hacer ese tipo de verificaciones. Tiene una contrapartida, ¿no? Que es una exigencia, ¿no? Una sobrecarga importante para el desempeño, ¿no? De nuestras tareas habituales, pero nos parece que es un paso importante. Así se puede identificar que algunos sistemas detectan IMP8, otros no, algunos detectan OXA 163 y otros no. Entonces, conociendo esas fortalezas y debilidades es como uno puede, sobre todo, diseñar todo el algoritmo, ¿no? Si va a acompañar con alguna metodología que cubra esa vacante, ¿no? a estos sistemas. Los resultados, por supuesto, de estas validaciones y verificaciones están disponibles en nuestra página web, son abiertos, siempre los presentamos a congresos para que tenga evaluación por pares y que validen la metodología utilizada. Sí, no sé si hay preguntas del público, sí. Perdón, Rolo, no sé si hay alguna pregunta del público. No fue Pancho, ¿no? Pero ¿alguno que tenga alguna pregunta? Yo tengo una, pero no quiero preguntar todo yo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Los cocos positivos. Esa es mi pregunta.
Los hemocultivos 1 de 2 coco positivo, que motiva muchas veces al mal uso de la vancomicina y que muchas veces terminan en ser contaminantes. ¿Cómo piensan ustedes que se pueden acelerar los tiempos, ¿no? Porque entiendo todo, pero es uno de los puntos que más hacen usar los antibióticos, que creo innecesariamente, ¿no? Sin ninguna duda, y justamente creo que un método rápido a partir de la pátina es hacer Malditoff. Y ya tengo la especie. Si es un Lugdunensis o un aureus, es muy distinto a que yo tenga otra especie de coagulasa negativo, lo voy a mirar con mucho más cariño. Siempre hablando de 1 de 2, ¿no? El segundo punto es que realmente los necesitamos a ustedes. 1 de 2 no siempre es contaminante. Hay un 30% de 1 de 2 que pueden ser clínicamente significativos, 45% según la Mayo Clinic si es Lugdunensis. Entonces, necesariamente los necesito a ustedes para que me digan, este paciente con ese coco en 1 de 2 es clínicamente significativo o no, y vale la pena o no que vayamos más allá. De todas formas, lo que yo puedo hacer rápidamente, si no tengo Malditoff, la coagulasa directa del frasco, genial para separar los coagulasa negativos de los coagulasa positivos. También puedo hacer cefoxitina directamente del frasco, aunque va a estar al otro día. Pero bueno, tampoco es tan despreciable. Quizás la duda es, o sea, si bien hay un horario que estamos todos y creo que tomar las decisiones es más fácil, hay otro horario que no. Entonces, ese 1 de 2 puede saltar a las 8, 9, 10 de la noche. Sí. ¿No? Y entonces, ¿cómo? Lo digo porque realmente me preocupa, que es obvio que la información tiene que llegar al que está al lado del paciente, pero justo esta información, como vos decís, puede traer o gastillar antibióticos, ¿no? Bueno. O no, o decir al contrario, desestimarlo y finalmente lo era, digamos, por a favor y en contra, digamos. Bueno, vos pusiste el dedo en la llaga. Bueno, puse el dedo en la llaga. Porque si vamos a las guías de Antimicrobial Stewardship del 2016 del ITSA, referidas a los métodos rápidos de hemocultivo, te dicen que ayudan a reducir tiempos para optimización de tratamiento, algunos papers reducen mortalidad, aunque la evidencia es falta, pueden reducir costos, todo bárbaro, siempre y cuando, te dicen, siempre y cuando el laboratorio trabaje 24/7 y los resultados lleguen rápidamente al equipo de PROA, ¿no? Entonces, realmente el mayor aprovechamiento de toda esta metodología, nos guste o no nos guste, se va a lograr con estos dos condicionamientos: que el resultado vaya al PROA y que el laboratorio trabaje 24/7. Y la evidencia sobre esto es bastante abundante. Sí, igual hay algunos, los sistemas también pueden ayudar, así como la automatización del laboratorio ayuda. Hay sistemas que ayudan a los prescriptores a tomar mejores decisiones. O sea, ok, si le sale a usted 1 de 2 en un paciente que está febril y estable, no haga nada, espere al día siguiente. O sea, hay ayudas, porque también es difícil estar, no sé, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, pero creo que es una debilidad que tenemos y que los sistemas tampoco nos ayudan a colaborar en las decisiones, en este caso puntual, donde la información puede llegar a cualquier hora, ¿no? Es una opinión, no sé, Fer, si... No, por supuesto, y es un problema real, Wanda, que se nos plantea a todos. Es una situación que hoy indefectiblemente va a llevar una demora en la mayoría de los casos y es muy difícil de resolver sin que las estructuras cambien. No hay demasiadas soluciones mágicas a este problema si no encontramos una solución estructural de fondo, ¿no? También convengamos que no es una realidad en el primer mundo, ¿no? Que estén disponibles los laboratorios 24/7, es decir, que no es una falencia de los países de bajos o medianos ingresos, ¿no? Y creo que también es importante documentar la tasa de hemocultivos contaminados y hacer difusión a los distintos servicios de esas estadísticas, de tal forma de lograr una educación continua y una mejora continua en la toma preanalítica.
Totalmente, lo que dice Fernando es una realidad. Y de Levich, 25 países de Europa, solo el 42% incubaba 24/7 los hemocultivos. Solo un 8% validaba los hemocultivos, los resultados 24/7. Es decir, no estamos tan mal si nos comparamos con Europa, ¿no? Es una realidad mundial, como dice Fernando. Un comentario que quería hacer era que, más allá de la evidencia de que los métodos rápidos influyan o no en la mortalidad, yo creo que desde la lógica, digamos, debiera ser así. La mayoría de esos trabajos que vos mostraste no incluyen trabajos con MBL, con KPC, que tiene más de 50% de mortalidad. Y yo creo que es muy importante, siempre me gusta comparar, cuando hablo con los cardiólogos por el lugar donde yo trabajo, que una bacteriemia por una KPC tiene más de 50% de mortalidad. Los cardiólogos no pueden entender porque ellos se preocupan cuando tienen más de 3% de mortalidad en infarto. Entonces, una situación donde ocurre eso y en el estudio Embarcar de Argentina tienen esa mortalidad porque no hacen un tratamiento empírico adecuado, a mí me parece que tener la información seguramente va a cambiar la mortalidad de los pacientes en esas primeras 72 horas donde se define la vida o la muerte. Nosotros me parece que los infectólogos solemos ser un poco indolentes con los porcentajes, porque manejamos porcentajes tan altos, ¿viste? De mortalidad, ¿viste? Tanto en los pacientes que tienen VIH, tanto la mortalidad en la neumonía, que se interna en terapia 30%, y otras especialidades trabajan con márgenes mucho más pequeños. Y realmente que un tipo que tiene una bacteriemia por una KPC tenga 50-70% de mortalidad porque tiene una bacteriemia por KPC versus un señor que se le tapa una coronaria o por insuficiencia cardíaca, se mueren el 10% de los que se internan. Digamos, estamos hablando de números que son, para otras disciplinas, no lo pueden creer, son inaceptables. Entonces yo creo que seguramente el diagnóstico rápido va a mejorar. Y saber no qué germen es, saber a qué es sensible es cardinal. Más allá de que tengan Malditov, no tengan Malditov, si yo no sé a qué es sensible, ¿y a mí qué me sirve saber que es un germen rarísimo que saque el Malditov? No me sirve de nada. Si yo tengo que resolver en horas, porque si no se muere un paciente no solo inmunocomprometido, un paciente crítico. Entonces yo creo que en ese sentido todo lo que es el diagnostic stewardship es muy importante que todos los microbiólogos, yo creo que la mayoría de los que están acá lo hacen, pero no todos tienen incorporado que el paciente se muera o no se muera es también responsabilidad de ellos. Porque orientan al médico, y lo que veo de recorrer con Fernando, con Wanda, con la chica de la Argentina, es que no se hablan los microbiólogos con los terapistas, a veces ni los infectólogos saben, y yo he ido a hospitales a dar charlas y me doy cuenta que tienen microbiología datos buenísimos y que los terapistas se miran entre ellos y no saben, y no sabían, y los infectólogos se miran entre ellos y no saben. Entonces a ver, ¿cómo hacemos? Norma, vos que tenés tanta experiencia, ¿cómo hacemos en Tucumán? Norma es como la Pasterán de Tucumán, les cuento. Nada que ver, son exagerados. No, yo creo que es cada vez más necesaria la comunicación entre los equipos de salud, no solo el microbiólogo, el infectólogo, y hablamos bastante ahora también del farmacéutico, ¿no? Entonces, de hecho, un equipo PROA hoy en día en un hospital, sobre todo los de alta complejidad, es indispensable. Y, por supuesto, la plena conciencia del microbiólogo que los datos en el laboratorio no sirven si no llegan oportunamente a quien toma decisión. En una provincia de nuestro país, mientras voy acercando, presentó, ahora que mencionan farmacéuticos, presentó los datos del consumo de antimicrobianos en un hospital importante de nuestro país. ¿Cuáles eran los antibióticos más usados? Meropenem y pipertazo. Todos los gérmenes que tenían en esa área, todos resistentes a 100%. A meropenem, pipertazo, eran todas MBL, un desastre. Pero usaban, era el que consumían más. Y los microbiólogos me decían, pero nosotros le avisamos a lo de terapia. Y lo de terapia, ahí falla, hay algo que falla. Porque
aparte estaba el director del hospital y le hizo lo que gastaban, 8 millones de pesos solo en mero pene tiraban al inodoro. Y no le servía para nadie. Digo, pero ustedes tienen una mortalidad 50% colonizados con NDM. A ver, yo, ¿qué hice? Me casé con una microbióloga, pero yo no le digo que hagan ustedes lo mismo. Pero algo hay que hacer para mejorar la comunicación. Hola, doctor, ¿cómo le va? Mire, yo trabajé... ¿De dónde sos? Yo soy jubilada 30 años en el Hospital Tornú. Wow. Y ahora estoy trabajando por eso no hace falta ir a Tucumán. Crucemos la General Paz. Estoy trabajando en el Partido San Martín, en un sanatorio de la UOM, y ustedes se suicidarían en masa si vieran lo que es eso. Estoy trabajando con hemocultivos, he vuelto para atrás, con hemocultivos manuales. Suerte que como yo soy grande, yo pasé por esa época, pero el infectólogo no existo. O sea, me dice, vos me tenés que informar lo que yo quiero que vos me informes. Eso es el mensaje que yo recibo. Y realmente es un desafío para mí, y tratar de informar las resistencias monstruosas que tengo, de todo tipo. Y bueno, hago lo que puedo. Una cosita con respecto un poco a lo que mencionaba de los costos de los carbapenemes, etc. Hay una revisión de Pliacos en un Clinical Microbiological Review del 2018 que demuestra claramente que las técnicas rápidas Malditoff con antimicrobial stewardship o las moleculares con o sin antimicrobial stewardship eran costo beneficiosas. La única que daba un balance negativo y que no se usa en Latinoamérica era PeneaFish. Y lo interesante también es este gráfico de Pliacos donde te muestra que si vos lográs reducir el tiempo de internación, aún una técnica cara, un test caro, termina siendo costo beneficioso, analizando los costos totales, ¿no? Entonces, este es otro mito que hay que tirar por tierra. Es caro. Primero lo que decía Pancho, ¿cuánto vale una vida? Pero bueno, dejemos eso que a los administradores no les importa. Y vamos a los costos y la evidencia. Esta revisión es muy interesante, hace un análisis muy detenido y demuestra que termina siendo costo beneficioso. Siempre en el contexto de un PROA, sobre todo. Sí, por suerte nos encaminamos, espero que la reglamentación de la ley, de la 27680, traiga las sorpresas que esperamos sean volcadas ahí. Nos encaminamos, ¿no?, a que sea un estándar de cuidado obligatorio para todos los hospitales, que haya PROA, un programa también de control de infecciones, que cumpla con estándares mínimos, al menos, pero que esté funcionando. Así que desde ese punto de vista tenemos que prepararnos para la integración, el trabajo en conjunto, ¿no?, para lograr revertir toda esta dinámica tan compleja que tenemos. Así que tendremos también seguramente algo tan requerido por nosotros desde el punto de vista de los microbiólogos, que es la notificación obligatoria de los gérmenes pan-drogo resistentes que se definan, ¿no?, con los criterios del Laboratorio Nacional de Referencia, para tener entonces ahí brindar la ayuda necesaria a esa institución para que podamos, ¿no?, detener esa circulación de gérmenes imposibles de tratar de manera precoz. Así que tenemos un panorama. Los estudios de costeo los intentamos hacer muchas veces desde la CONACRA, a nivel ministerial. Son sumamente complejos, considerando que en el país hay más de 500 pagadores de salud. Entonces, la misma determinación puede tener 500 precios distintos.
Pero en general se está viendo, por suerte, desde los organismos supranacionales como OMS, ¿no? y todas las entes cuatripartitas, la provisión de marcos de referencia para hacer los cálculos cada vez más simples, de tal forma que lo puedan adoptar las autoridades de salud y puedan hacer ese ejercicio, ¿no? Que por supuesto va a dar costo beneficioso utilizar un método rápido, pero que pueda ser utilizado de manera rápida, práctica, por los tomadores de decisión, de tal forma de poder justificar estos pagos. Creo que estamos en tiempo. Les agradecemos profundamente a Rolo que nos brinde siempre su expertise de excelencia en todos estos aspectos, y los invitamos acá al lado a tomar algo. Los esperamos en media hora.